Este es nuestro hogar. Nos alimenta. Nos hace prosperar. Es tiempo de cuidarlo. Es hora de la naturaleza. De proteger su biodiversidad. De sembrar plantas. Cuidar el agua. Apagar focos. Reciclar y reutilizar. Con las acciones de todos logramos un gran cambio. Ayudemos al mundo a seguir respirando. Bien, pues la intención como tal es pasarse un rato agradable con la familia, despejarnos en esos momentos que tenemos, aprovechar algunos recursos que tenemos en nuestra casa que, al igual que ayer, parecen ya residuos, pero les podemos sacar todavía mucho provecho y reutilizar sobre todo esa energía que todavía traen nuestras semillas para convertirla en vegetales orgánicos que realmente nosotros podamos consumir en casa, ¿no? Me voy a ir un poco lento, igual ahí en el Inter, si hay alguna pregunta, agradecería mucho ahí que me la fueran, bueno, aquí la voy a ir leyendo, es que con la compu como que se traba un poquito, pero si no, al final igual damos tiempo a preguntas, ¿no? Bien, pues de entrada la reflexión siempre, ¿no? Siembra lo que siempre soy, cosecharás mañana, un dicho conocido por ahí, y pues realmente es la idea de inculcarles esos valores de vida a nuestros hijos, en el cómo una semilla después pues va a dar ese fruto, o en este caso esa parte que nos vamos a comer, esa parte vegetal, y cómo es una noble profesión de todo el esfuerzo que hacen nuestros agricultores, aprender a valorar esa parte, y sobre todo también consumir, insisto, esos vegetales que pues luego a veces no sabemos de dónde vienen o qué químicos podrían tener, y pues nosotros en este caso pues estarlos produciendo de una manera natural. Antes que todo, siempre, toda actividad, como el día de ayer, igual requerimos unas sencillas reglas para prever, en este caso, un tipo de accidente. En este caso, lo más importante, pues es una actividad familiar, requiere una supervisión de un adulto, entonces vamos a estar ahí con nuestros hijos, con nuestros nietos, sobre todo porque en este caso podemos utilizar algunos utensilios punzocortantes, entonces es importante la utilización de guantes anticorte siempre para que en este caso nosotros como, pues digamos, enseñemos ese ejemplo de seguridad a nuestros hijos y sobre todo prevengamos un tipo de accidente. También pues siempre es importante el uso de ropa cómoda y resistente para la actividad, sentirnos cómodos, pasarnos un rato agradable con la familia y también a nuestros hijos, ¿no? Ponerles una ropa adecuada para la actividad. Y por último, después de la actividad, pues lavarse las manos. Hoy por hoy es una de las medidas más importantes de la pandemia. Y bueno, de la actividad como tal, pues no sería la excepción, ¿no? Vamos a estar manejando ahí algunos residuos, la tierra misma que a lo mejor no puede tener, bueno, más bien tiene muchos microorganismos benéficos, pero igual algunos otros que no lo son tanto, ¿no? Bien, esos son, digamos, de manera muy general las recomendaciones de seguridad. Y bueno, ya vamos a ir entrando un poquito al tema. Lo dividí, digamos, en tres partes, bueno, cuatro partes fundamentales. Primero, las semillas, identificar algunos ejemplos de los que tenemos en casa sin necesidad de comprarlos, cómo los vamos a ir propagando, digamos, algunos vegetales que tenemos en nuestras casas. El segundo tiene que ver cómo la gente que tiene las condiciones de un patio, pues en este caso, acondicionarlo, el terreno y todo lo que vamos a ir sembrando ahí. Y bueno, si desafortunadamente no contamos con un terreno, pues no necesariamente lo podemos hacer a través de macetas, y también podemos producir perfectamente nuestros alimentos. Y por último, pues el manejo, ¿no? La continuidad. Digo, no importa si sea patio o maceta, pues tenemos que darle un manejo durante el ciclo a nuestros vegetales. Entonces vamos empezando con algunos ejemplos de nuestras semillas. Antes de empezar a ver cómo las vamos a propagar, es importante pararnos un momento y en este caso ver qué realmente tenemos en nuestra casa, ¿no? ¿Cómo reutilizamos en este caso las semillas? Yo vi muchos ejemplos, muchos videos donde en este caso
ponen vegetales buenos y pues esos son para nuestro consumo, ¿no? Lo que realmente estamos buscando es reutilizar esas semillas o esos vegetales que a lo mejor ya no están al 100%, que ya están un poquito a lo mejor pues en proceso de descomposición, pero de ahí podemos utilizar perfectamente las semillas. El otro es planificar, digo, vamos a hacer un esfuerzo por poner esa semillita, cuidarla y posteriormente nos va a dar ese vegetal, pero a lo mejor ya cuando dé el fruto pues no nos agrada tanto, ¿no? Como pudiera ser normalmente las cebollas o los ajos. Digo, es bonito cuidar y todo, pero al final si no vamos a consumir ese vegetal, pues no tendría igual caso estarlo produciendo, estarnos esforzando y luego vamos a caer otra vez en el desperdicio, ¿no? Y volverlo un hábito familiar, sobre todo, con la familia realizar la actividad y son cosas muy sencillas que vamos a estar compartiendo y que nuestros hijos y a través de las posteriores generaciones, pues la idea es eso, ¿no? Es consumir nuestros propios alimentos, si no al 100%, pues al menos los que vamos, en este caso, consiguiendo las semillas o teniéndolas en casa y tener nuestros productos orgánicos. Bien, teniendo esos, digamos, 3 puntos o esas 3 consideraciones, vamos a pasar a la parte de cómo algunos ejemplos de ir reutilizando en este caso las semillas o las partes que podrían generar nuevos vegetales, ¿no? Por ejemplo, las lechugas y zanahorias, como podemos ver en las imágenes, generalmente la parte del medio, del corazón de las lechugas, ya no la ocupamos, ¿no? Entonces, estas perfectamente pudieran dar vida a, a una nueva planta. ¿Qué es lo que debemos de tener en cuenta? Pues realmente nada más que la parte basal, en este caso la dejemos intacta para que aquí, en este caso, empiecen a brotar las raíces. Generalmente lo que podemos utilizar, digo, aquí la imagen son vasos, pero podríamos utilizar perfectamente botellas de PET, de refrescos, de agua, cortarlas y ponerlas y sumergirlas con un poco de agua. ¿Qué tanto de agua? Prácticamente sería la mitad y la otra parte sin agua para estimular, en este caso, a que salga la raíz. Lo importante, digo, aquí nada más sería la estimulación, en este caso, que salgan las pequeñas raíces. Y aquí ya digo, yo no recomendaría toda la vida también dejarla, en este caso, en el agua, porque el agua igual no aporta muchos nutrientes, ¿no? Entonces, yo creo que las primeras raíces que vemos que ya están brotando, pues ya perfectamente la podíamos trasplantar a una maceta o a nuestro patio, ¿no? Entonces, sería como recomendación ahí general. Decían por ahí, ¿a qué tantos centímetros? Pues realmente depende más que nada de nuestro tamaño de lechuga. Y básicamente nada más es dejar el centro, lo que no consumimos, pero lo que tenemos que cuidar mucho es la parte basal, porque de ahí va a estimular la raíz y con eso que tengamos, una vez que tenga la raíz, la planta pues tiene dónde comer y entonces va a rebrotar, ¿no? Esa sería la parte, digo, de lechugas, tanto, pues es este tipo, hay algunas como que son de bola también, entonces sería prácticamente la misma mecánica. En la otra parte de las zanahorias, generalmente también pasa lo mismo, estas tapitas, pues las desechamos, ¿no? Y perfectamente se pueden compostear, pero también nos pueden servir para propagarlas. ¿Qué hacemos para estimular la raíz? Pues realmente nada más, bueno, más bien sí metemos un poquito de agua y con eso estimulamos que salgan las raíces, ya que estén de este tamaño las raíces, que veamos que ya tiene algunas, no se trata que tengan también muchas, pero las suficientes, digámoslo así, para que en este caso las vamos a trasplantar ya a nuestra maceta con nuestra composta que vamos a estar haciendo y yo creo que no tendríamos ningún problema para que rápidamente vuelvan a crecer. Entonces, digamos, estos son los 2 ejemplos de iniciales, que serían las lechugas y las zanahorias. Vamos a otro ejemplo. Ay, perdón. Como que se traba un poquito el internet. Tomates y chiles, básicamente son muy similares. En este caso, las semillas. También estuve viendo, por ejemplo, el tomate rojo, jitomate, digo, depende cómo lo conozcamos, pero digo, es un alimento igual básico para nuestra familia o para nuestra alimentación. Vi mucha igual información al respecto, donde en este caso cortan jitomates, tomates buenos y los entierran directamente al patio o a la maceta y perfectamente emergen.
Aquí lo que no recomiendo mucho esa parte, porque en primera pues estaríamos desperdiciando pues un vegetal que nos vamos a consumir. Entonces habrá algunos que pues por ahí ya no estén, digamos, buenos para consumo. Entonces lo que propongo en este caso es quitarles las semillitas, en este caso darles una enjuagada y ponerlas en una servilleta normal, en un traste, en un recipiente, y en este caso pulverizamos con agua o llenamos un poquito con agua sin, digamos, exagerado, nada más que la semilla no se levante, pero que tenga ciertamente humedad, y las dejamos en este caso en la sombra, ¿no? Porque son las condiciones que nuestra semilla necesita para que empiece a brotar las plantas. Entonces, de esta manera, digo, vamos a ir viendo cuál va a brotar o cuál va, en este caso, a dar la vida a la futura plantita, y posteriormente, ya que tenga de 6 a 8 centímetros, pues perfectamente la vamos trasplantando, en este caso, a nuestra maceta, que tiene que ser igual grande, por cierto, porque es una planta grande, o directamente a nuestro patio, ¿no? Entonces, yo recomendaría esa parte, no enterrar el vegetal bueno, porque nos va a dar igual muchas plantitas y luego tenemos que estar quitándolas, y en este caso pues vamos a estar matando pues plantitas también, ¿no? Entonces, mejor seleccionamos, es muy sencillo, lavamos las semillas, las ponemos a pregerminar en un recipiente con agua, y ya posteriormente vamos seleccionando las que tuvieron vida o las que van a generar la plantulita, pues ya las vamos a poner en nuestra maceta o nuestro patio, ¿no? Eso también me aplica con los chiles, lo mismo, se haría la misma mecánica, son muy similares las semillas, y nada más estarlas en el papel. Bueno, nada más lo único que hay que tener cuidado en el papel, porque pues pudiera evaporarse el agua sin, digamos, inundar mucho, pero que siempre tenga una humedad, digamos, mínima en el papelito, para que no le falte a la plantulita humedad, ¿no? Entonces yo creo que, digo, ese es un ejemplo muy sencillo, muy práctico, y no desperdiciamos en este caso ni los tomates, ni los chiles, bueno, los que estén buenos, digámoslo así, los vegetales buenos, y realmente son desperdicios que por ahí vamos generando de manera natural. Otro ejemplo, por ahí, son papas y aguacate. Los puse, digo, son totalmente diferentes agronómicamente y biológicamente, bueno, la fisiología de la planta, pero el mecanismo es muy sencillo y similar en cómo lo vamos a propagar, ¿no? ¿Cuál sería el mecanismo en ambas partes? Dejar en este caso en un recipiente que esté la mitad, en este caso, tanto la papa o el hueso, en este caso del aguacate, y para que empiece a imbibirse de agua, y solito empiezan a brotar, en este caso en la papa, los brotes de crecimiento, ¿no? Tanto las raíces como la parte aérea, las plantulitas que van a generar la planta. Entonces, aquí pues también, digo, es una imagen con una papa buena, pero perfectamente puede ser, digamos, esas papas que tienen ya un lado que se está, digamos, descomponiendo, pues se le corta esa parte, dejamos la parte sana de la planta, de la papa, perdón, la imbibimos en el material, en el recipiente, perdón, con agua, y solita a través del tiempo va a generar tanto raíz como la parte aérea. ¿Cuánto tiempo? Digo, depende mucho también de las temperaturas que tengamos. Generalmente algunos manejan 20 días a un mes, pero yo considero que ya cuando tengan este tamaño, bueno, perfectamente, la raíz más que nada, sobre todo, pues las vamos a trasplantar a nuestra maceta también, o a nuestro huerto ya en patio, ¿no? En el tema del aguacate, lo mismo, digo, aquí le utilizaron algunos palillos, perfectamente se pueden utilizar, y si no tenemos los palillos, pues nada, igual que la papa, nada más que esté a la mitad, no envivamos toda la semilla en agua, porque también, o bueno, en este caso el hueso del aguacate, porque también pudiera pudrirse, ¿no? Entonces, nada más sería la mitad. Y digo, aquí lo que vale la pena resaltar es que le hicieron, bueno, en las perforaciones de los palillos permite también la entrada del agua. Generalmente, si no tenemos palillos o no le queremos lastimar, en este caso el hueso, lo único que sí recomendaría también es quitarle esta parte de la cáscara, que es como cafecita. Podemos dejarlo un poquito en el sol, digámoslo así, y ya solita se empieza, digamos, a quebrar. Entonces la retiramos y luego ya queda, digamos, nuestro hueso de forma blanca, ¿no? O blanquito el hueso del aguacate. Entonces ya procederíamos a dejarlo en el agua, ¿no? Eso nada más para que pudiera entrar más rápido el agua.
Digo, aquí con los palillos, pues ya no se necesita quitárselo y más rápido le entra, ¿no? Pero bueno, pudiera ser también para que, pues, digo, que no sean un limitante como tal, pues los palillos en casa, ¿no? Y por último, no, digo, nada más hay que tener claro, digo, el aguacate, pues hay que visualizarlo como un ornamental y pues sí requiere de espacio, es un árbol como tal. Entonces, digo, si lo vamos a propagar, no esperemos que algún arbolito o una planta pequeña pues ya nos dé aguacate. La verdad es que se necesita mucho tiempo, muchos años y sobre todo pues requiere ciertas condiciones climáticas. Yo lo vería más como un árbol que pudiera darnos más que el fruto, pues sombra de entrada y que requiere espacio, ¿no? No es una limitante, pero hay que tenerlo un poquito claro porque luego pues vamos a tener una planta muy grande y si no tenemos algún espacio, bueno, también pues hay que llevarla donde pues pueda proliferar de manera correcta, ¿no? De que no tenga problema para su desarrollo. Posteriormente, un poquito ahí el internet, el otro ejemplo que tenemos, digo, y este igual puede ser muy ilustrativo porque pues la mayoría lo tenemos igual en casa, calabazas, melón, en este caso hay muchos tipos de calabacitas, de melones en este caso, pero prácticamente pues son, digamos, botánicamente son familia, y bueno, esta es la forma que generalmente tienen sus semillas. ¿Qué hay que hacer? Pues realmente nada más esperar a que de nuestros vegetales frescos, quitárselas, retirarlas, que se sequen, ya que estén, digamos, secas en la ventana, digámoslo así, después de una semana de haberlas retirado, pues ya empezamos, ya se pueden empezar a ver, a utilizar para germinar. Este es el tamaño, digo, esta es la forma, perdón, que yo luego digo, si lo podemos ir viendo a lo mejor en las semillas con un poco de detenimiento, es la forma que tendrían. Entonces, la forma correcta, estas no necesitan de entrada que se imbiban en agua, que estén ahí, se pueden sí remojar de un día antes, pero no necesariamente, pues es como que obligatorio, ¿no? Se pueden enterrar perfectamente en nuestra maceta o en nuestro patio y pues ya después de eso empezamos a regar el sustrato. Pero este es esta es la forma, entonces vamos a clavar prácticamente hacia abajo. ¿Por qué? Porque de este lado, de la puntita que tenemos, que se tiene como más puntiaguda, es donde va a brotar las raíces y va a empujar, en este caso, a la cascarita, ya una vez sea la planta, con las primeras hojas, y ya la va a sacar, digámoslo así. Entonces sería la forma correcta, en este caso, de clavarla en nuestra maceta, en nuestro sustrato, y eso ayudamos mucho porque si la enterramos al revés, la planta tiene que esforzarse. Hay un mecanismo que utilizan, se llama geotropismo, entonces va a voltear, en este caso, la energía se voltearía en este caso para primero que salga de un lado la plántula y las raíces para el otro lado. Entonces desperdiciaríamos ahí, les complicaríamos un poco para que emerjan, pues. Entonces lo importante sería nada más tener un poquito de cuidado y plantarlas hacia abajo. Y digamos cosa contraria, con los ajos o las cebollas, digo, en este caso son también botánicamente o vegetales diferentes, pero aquí lo que estamos utilizando para propagar sería un diente de ajo, en este caso. Muchos videos manejan que hay que imbivirlos en agua, pero si nos damos cuenta, incluso cuando los dejamos mucho tiempo, solitos empiezan a rebrotar. Entonces, lo único que hay que hacer también es darnos cuenta, y sería lo contrario a las calabazas, los melones, entonces hay que sembrarlos hacia arriba, con el piquito hacia arriba, aquí ya viene la plántula generalmente, y abajo es donde va a salir la raíz. Entonces digo, son esos pequeños tips que pudiéramos hacer la diferencia y que pudieran dar el éxito o de alguna manera hacer la propagación de nuestro huerto de una mejor manera, ¿no? Entonces, digamos, son algunos ejemplos, pues, faltan muchos, pero digamos, lo que en este caso los más comunes y los que tenemos en casa, y bueno, vamos a pasar a la forma de propagar. Digo, cabe mencionar que también hay algunos otros que podemos conseguir en semilla o estos mismos, y mucha en internet pues ya se puede encontrar, pero la intención aquí pues realmente es reciclar lo que tenemos en casa y que sabemos, bueno, que no sabíamos que eran semillas, pero ahorita ya sabemos que las podemos propagar para nuestros vegetales. Bien, vamos a ver ahora la parte del patio, de cómo vamos, si tenemos un patio en casa, cómo poderlo de alguna manera, pues en este caso ir planificando paso por paso. Son 3 pasos sencillos, pero sí vale la pena pues ponerles un poquito de atención y de trabajo y sobre todo igual con la familia estar conviviendo, ¿no? Digo, de primera instancia es preparar el terreno.
hay un pequeño video, que le voy a quitar el sonido, realmente no es más la actividad. Es estar haciendo las camas, tenemos nuestro terreno, tenemos que dejarlo de alguna manera pues adecuado para hacer el trasplante, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué camas y a qué distancia, pero sí, la intención es ir haciendo alguna camas, sobre todo para poder hacer el paso y manipular en el transcurso del ciclo del vegetal de nuestras plantas, poder pasar acá y no andar a lo mejor apisionando digo, internamente en la cama, y poder facilitar en este caso pues todo el ciclo, ¿no? Entonces, muy sencillo. ¿Cuánto? Pues realmente no hay una medida exacta. Lo recomiendo entre 80 a 1 metro para facilidad para no agacharnos. ¿Y qué tan alto? Pues depende igual nuestro terreno. Entre más alto, pues también nosotros nos vamos a agachar menos para trasplantar, para darles algún seguimiento. Entonces, de 30 a 40 hasta 50 centímetros, digo, pues yo lo recomendaría. Hay algunos otros que utilizan tablas y se ve muy bonito y se puede hacer, pero a lo mejor aquí, pues digo, estamos hablando con lo que tenemos, realmente es nada más con nuestra pala, ¿no? Bien, vamos a ver, digo, esta es la preparación, realmente que quede esponjosito y hacer nuestras camas. No sé, por ahí, bueno, al final vamos a ir viendo algunas dudas, pero creo no tenemos mayor detalle en nada más que quede, pues espolvoreado nuestro terreno. Aquí vamos a ir viendo cómo va a ir quedando en la fase 2. David, Por una acá es, pregunta, perdóname que ¿sí? te interrumpa para ir cerrando algunas preguntas que me parecieron interesantes. Sí, claro. Para aromáticas, ¿tienes algo para poder, las plantas que son, sí, las medicinales, hierbabuena y hierba, estas, si hay alguna recomendación específica? Y la otra era que también me quedó la duda sobre el aguacate. Yo sé que para ciertos momentos uno puede plantar un aguacate y pretender obtener un aguacate, pero ¿cómo se planta esa semilla? Esa es, o sea, esa es normal, esa sí no tiene posición o algo así. Esas. Del aguacate también, voy a regresar un poquito a la imagen a ver si lo logramos visualizar. Sí tiene que tener, digo, ya el momento del trasplante y también bueno, incluso ahorita para cuando están en agua o cuando vamos a hacer esta parte para que se inviva la semilla y empiece a brotar un poco la raíz. Digo, aquí no se alcanza a ver, es el proyecto ahí de mi sobrina, pero la intención es que el huesito quede, digo, notamos que tiene una parte más, digamos, circular en este caso y una parte de piquito, ¿no? Entonces la idea es que quede hacia arriba el pico, porque de ahí tengo entendido que de ahí va a brotar. Lo que yo recuerdo en alguna ocasión también en la escuela, es nada más que la parte basal empieza, o la redonda, digámoslo así, empiezan a brotar las raíces y se empieza a abrir en medio, pero el piquito de alguna manera que quede hacia arriba para que en este caso sería el sentido de la siembra, en este caso del trasplante ya en la tierra, ¿no? Entonces sí ese es, digamos, que quede hacia arribita el piquito, que es la parte más angosta en este caso. Para aromáticas, la verdad es que no preparé, más que nada eran para comestibles. Ahí pues yo tengo, bueno, lo poco que conozco o he visto, pues hay muchas semillas que podemos conseguir en internet también, porque generalmente pues no tenemos pues de dónde tenerlas, ¿no? Si ya la tiene la abuelita o la tía, pues ¿qué es lo que recomiendo? Pues desde su planta quitarle, digamos, una partecita, digamos, una vara, pero que tenga raicecita, hablando de las manzanillas o algo, o no sé, bueno, hay muchas de olor, pero es importante que siempre lleve la raíz. Y ahorita vamos a ver el mecanismo de cómo trasplantar. Entonces, ahí vamos a ver realmente cómo tener un cuidado y tener éxito en el trasplante, y aplica para todas las plantas. Pero sería más o menos, más que nada la mecánica de cómo trasplantar. Si ya la tenemos en casa, cómo propagarla nada más y que no se nos estrese, lo vamos a revisar ahorita. Pero de dónde obtener la semilla directa, si es que no hay la planta como tal, mucho ya existe en internet o en incluso algunos Walmart y tiendas de supermercados o mercados normales, ¿no? Digo, la verdad es que son muchas las condiciones, pero ahí podemos encontrar las semillas también. Pero ahorita vamos a ver igual el mecanismo del trasplante. Gracias, David. Ya, continúo. Ok, gracias.
Vamos que extraer un poquito. Bueno, vamos a ir viendo Es que aquí como que no me sale el chat en la compu, se traba un poquito mi internet, disculpen, vámonos al patio. Estábamos en la preparación. Ya una vez que tengamos, digamos, delimitado un poquito las camas, pues procedemos a darles un riego, digámoslo así, y a identificarlas, y es donde pues empiezan a integrarse, en este caso, nuestros hijos, nuestros sobrinos. En este caso, pues ya si tenemos definidas qué semillas tenemos en casa, si las tenemos en nuestros recipientes, en la cocina, y ya vamos a proceder, ahorita vamos a ver cómo hacemos el trasplante. Antes de sembrar, pues sí recomiendo esta parte de identificar las camas, o en este caso nuestro huertito. Aparte que planificamos nosotros, pues en este caso es una actividad para nuestros hijos, van relacionando, digamos, en este caso la planta, o lo que va a ser la planta, en este caso el vegetal, y pues es didáctico también, ¿no? Entonces la manera de ir integrando a nuestros hijos, nuestros sobrinos, y eso es algo didáctico. Y ya propiamente acá en la actividad, bueno, pues puede clavar en un palito, un cartón, no pasa nada, y dar un riego antes de las siembras. Es importante que nuestra tierra tenga humedad suficiente para hacer el trasplante. ¿Por qué antes? Para que baje un poco el agua y tenga las condiciones de humedad necesarias y nuestra plantita, siendo semilla, emerja más rápido, hablando de calabazas o ajos, y ya si es una planta de trasplante también, ¿no? Ya, pues ya tiene raíces, hablando de una papa, de un jitomate, bueno, entonces más rápido se va a adaptar y va a emerger, en este caso, sin complicaciones nuestra huertita, ¿no? Entonces, digo, sería el segundo paso, identificar como tal y dar un riego de presiembra o antes del trasplante, ¿no? Sería el segundo paso. Y vámonos al tercer paso, que ya propiamente son las siembras, ¿no? Siembras directas a distancias y siembra a distancias correctas, ¿no? Lo importante, digo, sí es darle un espacio suficiente, en este caso, a nuestras plantas para que puedan crecer, puedan desarrollarse y en este caso darnos la parte comestible que estamos buscando obtener. Es bien importante esta parte, ahorita vamos a ir con calma, viendo a qué distanciamiento aproximado para que en este caso se desarrollen de manera adecuada. El trasplante, primero que nada, digo, como hablando ya de la forma de trasplantar, si ya lo tenemos pregerminado nuestra plantita en nuestra casa, vamos a ver dos ejemplos en este caso, y voy a ir explicando ahí el video. Entonces, digamos, tenemos este es un chicharito, un guisante. Entonces, la intención es hacerlo lo más rápido que podamos en este caso, simulé que esta va a ser nuestra maceta final. Digo, en este caso sí aplica, es un recipiente adecuado, pero para chiles y tomates sí recomendaría un recipiente más grande porque la planta pues crece más, tiene más demanda de nutrientes y para que se desarrolle mejor. Pero prácticamente es lo mismo. Con mucho cuidado tratamos de alguna manera trasplantarlo sin que, dijera un profesor, sin que se dé cuenta, muy rápido, nada más lo tomamos y abajo también hay que darse cuenta está nuestra composta. Entonces, si ya tenemos composta preparada, lo ideal o yo lo recomendaría es dejarla abajo ya que es donde va a salir la raíz y pues es la boca de nuestras plantas, es donde va a estar comiendo, ¿no? Entonces, digamos, es la forma también de cómo utilizaríamos nuestra composta ya preparada, ya que esté en condiciones que no huela, que no se vean los residuos, la dejamos abajo y con mucho cuidado trasplantamos en este caso, pues en este ejemplo así sería. Otro ejemplo, por acá, digo, la verdad es que ahorita apenas vamos empezando el ciclo, no tuve mucha, digamos, algunos ya vegetales de dónde, pero por ejemplo, sería lo mismo para un ya vegetal más grande, incluso para un frutal o de ese tamaño, si es que ya lo tenemos, puede ser viceversa la acción, ¿no? Que lo tengamos en este caso en el topper y lo vamos a pasar a la tierra y como lo están viendo en la imagen, ¿no? Que lo tenemos en la tierra para pasarlo en la maceta. Digo, aquí lo importante es la acción que se dieron cuenta lo voy a repetir otra vez, es hacer pues como un círculo con las manos. Digo, la tierra previamente se recomienda que esté
pues sí, digamos, un día antes del trasplante, y con mucho cuidado lo pasamos. Ahora sí no se va a dar, prácticamente no se va a estresar. Ahora, digo, prácticamente no, pero sí todos los vegetales se estresan a hacer esta acción. O sea, si las vemos, esto fue en la mañana, y yo en la tarde ya vi que estaban como que ya con las hojas caídas y eso, no significa que se van a morir. Hay que darle su riego y poco a poco y al segundo o tercer día, sin problema, ya están nuestros vegetales listos, ya se adaptaron, ¿no? Esto pasa porque pues algunas raíces pequeñas se quedan, digámoslo así, al momento de arrancarlo, pues la estamos rompiendo, ¿no? Por eso recomiendo hacerlo ahí con cuidado, y básicamente lo que hacemos es jalar y nos estamos llevando la mayor parte de raíz. Eso nos asegura el éxito, pero si vemos que se estresan un poco, no quiere decir que se van a morir, simplemente hay que eh, esperar un poco, hacerle su riego, y al otro día, tercer día, ya van a estar como si nada, ¿no? Eso es normal en todos los vegetales. Digo, no, disculpe, no pude poner otro ejemplo, lo que tenía yo a la mano, pero el mecanismo prácticamente sería el mismo del trasplante, ¿no? Es la actividad. Esto puede hacerse o aplicarse para las aromáticas de esta manera. O sea, si ya tenemos la planta de la tía o de la abuelita y que la queremos propagar, pues quitamos una parte y ya la transportamos al lugar final. En la cuestión ahorita de las distancias y eso, vamos a ir viendo algunas generalidades de cómo irlo haciendo, ¿no? Vamos a la primera, digamos, forma. Digo, este es un modelo 1 y este sería, digamos, la forma en que vamos más o menos a distribuir. No quiere decir que vamos a estar en primera instancia midiendo, pero es un referente que tengamos para que tenga éxito, en este caso, nuestro huerto en nuestro patio. Si tenemos las camas de 80 centímetros a 1 metro, pues aquí lo importante es nada más empezar a trazar, en este caso, 2 líneas. Yo, por ejemplo, utilicé un palo de escoba nada más, y fui, en este caso lo puse en el suelo, como estaba húmedo, nomás lo puse y se fue marcando y quedó una raya, pues en este caso derechita. Puede ser con un hilo, pero ya es a lo mejor muy sencillo, hasta con el mismo dedo vamos trazando una línea nada más para que no nos pierdamos, y medimos de 40 a 35 centímetros, no tiene que ser, digamos, exacto, pero sí debe de haber esta separación, digamos, de 30 hasta 45 centímetros. ¿Para qué? Para seguir trazando la segunda línea. Digo, y aquí están los ejemplos, perdón, en la tabla, las hortalizas que estamos recomendando a este distanciamiento. Es decir, en cada punto verde va a ir una plantita. Ya puede ser cilantro, coliflor, todas las que ven en la imagen, que tengo entendido que pueden cambiar el nombre en otros países, pero perfectamente aquí con la imagen logramos identificar el vegetal, tipos de lechugas, brócolis, coles que conocemos. A este distanciamiento es recomendable para que se desarrollen bien, al igual que muchos granos, ¿no? Por ejemplo, las habas, los frijoles, el maíz, los chícharos o guisantes, que es el que estábamos trasplantando en el video. Pues yo recomendaría esto, sobre todo para, digo, que se desarrolle bien, ¿no? No tiene que ser exacto tampoco, ni estar midiendo, pero sí, digo, tener más o menos esto para que no se siembren, digamos, de forma aleatoria. Ahorita vamos a ver otro ejemplo donde sí se puede, pero yo recomendaría estos distanciamientos para estos vegetales y estos granos que podríamos tener en nuestro patio, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo, un modelo 2. Los que sí podríamos sembrar de manera directa también, pues podría ser el mismo cilantro otra vez. Digo, puede ser tanto como vimos en el anterior ejemplo como en este. Y sí, digo, realmente es nada más preparar nuestra cama, como vimos al principio, y rociarlo como si estuviéramos, en este caso, si tenemos la semilla, como un condimento, ¿no? En la tierra directo, sin mayor problema. No es necesario tampoco enterrarlos. O sea, lo que vamos a hacer es lo siguiente, nada más lo vamos a espolvorear. De ahí ya no pude subir el video, pero es espolvorearlo, y después nomás con la misma pala, muy ligeramente una capita de tierra para que quede pues casi por encimita, pero sí tapado con tierra. Tanto los rábanos o los cilantros podemos así, no necesitamos medirlos ni nada, solamente que sí queden en toda nuestra cama y los tapamos. Sería básicamente muy sencillo. Para que como ya vimos, las condiciones de las semillas, en caso de semillas, no de trasplantes, pues si las condiciones reales sí es que tenga humedad,
pero que también tenga en este caso sombra para que empiece a germinar. Esas son las condiciones que estaríamos buscando para que broten nuestras plantitas, ¿no? En todos los casos, y ya nada más vamos a ver los distanciamientos que vamos requiriendo. Por ejemplo, ya las calabazas, los chiles, pues perfectamente puede estar una en cada maceta, porque pues son muy grandes, pero también si tenemos nuestro patio, lo único que vamos a hacer sería pues igual nuestra cama, pero un poquito más distanciados entre sí, ¿no? O sea, de 40 igual a 50. ¿Por qué no lo pongo hasta la orilla? Porque pues digo, como vimos al inicio, no, si tiene tabla y esto, pues no lo podemos separar más, pero como si es por tierra y no tenemos tabla, pues esto se va reduciendo un poquito, entonces esto va quedando, digamos, a esa es la cama aprovechable, ¿no? Que tendríamos. Y sería chiles, calabazas, berenjenas de esta manera, incluso algunas calabazas que son demasiado grandes, ahí yo recomendaría incluso una acá, si empezamos una aquí, y de 70 hasta acá, no en medio. Es que como son muchas, digamos, el tipo de calabazas, que son las de acá la imagen, algunas sí son pequeñas, las que son como de mata, no sé si las puedan ubicar, pequeñitas, alargadas o de bolita, pues yo creo que aquí se da perfectamente este distanciamiento. Pero si las ponemos más, digo, si son de las grandotas como esta, que son las, digamos, comunes en noviembre, en Halloween o Día de Muertos, bueno, pues entonces yo creo que esas tienen mucha guía, entonces yo quitaría una de acá y otra de acá, ¿no? Por ahí creo que están levantando la mano, no sé, ¿todo bien? No puedo ver, creo que sí. Ponen sus preguntas por el chat si las tienen o si no igual por la página, pero podemos a sacarla rapidito por el chat si hay dudas. Ok, al momento no, creo no va. Bueno, estos serían los ejemplos de nuestro huerto en patio. Vamos a ver de alguna manera cómo lo podríamos hacer en macetas, que generalmente pues no tenemos espacio, y es un tema más incluso de reciclaje. Yo por ahí encontré este ejemplo, me pareció muy práctico, muy bueno, y sobre todo porque contamos con, bueno, estamos reciclando botellas en primera instancia, botellas de plástico, de refrescos, de agua, y sobre todo porque también ocupa mucha agua, es por goteo, entonces esto también que no, luego llega a ser un alimentante, entonces esto realmente, vamos a ver el mecanismo, aquí realmente va a escurrir, si regamos en la parte superior, va a estar escurriendo hacia la inferior, ¿no? Entonces aprovechamos también, en este caso, el agua al máximo y es vertical, o sea, al final no necesitamos tener un patio grande y lo podemos hacer perfectamente en el talud o en la parte de una ventana, de una puerta. Y digo, aquí un poquito la desventaja es que no podemos cultivar a lo mejor vegetales muy grandes, pero lechugas, en este caso perfectamente, rábanos, cilantros, ¿qué otro podría ser? O sea, no, a lo mejor no muy grandes, pero perfectamente en este tipo se nos da en nuestro huerto. Para, de alguna manera, quererlo hacer, lo dividí en 3 pasos muy sencillos también. El primero, pues, es recolectar, tener muchas botellas, y esto es donde, pues, sí ya interviene un poquito ya de nosotros, tener cuidado. Aquí no vemos los guantes, pero es importante que los tengamos. Entonces, es el perforado de las botellas. ¿Qué hacemos? Generamos un círculo en una hoja, puede ser de un recipiente circular para no complicarnos, nada más en la misma hoja lo trazamos y esta hoja se la pegamos a la botella y es la manera en que vamos a delimitar o vamos a ir cortando. Entonces vamos a cortar 2 partes, en este caso de la botella hacia abajo quedaría, entonces quedaría cortado de esta parte y de esta, esto es para la aireación y el trasplante y que crezca nuestra plantita. Y en la parte basal, lo único que vamos a cortar, vamos a delimitar primero sería la parte de la tapa, la cortamos y con un cuchillo, puede ser incluso con algún utensilio que podamos calentar con cuidado, para hacerlo rápido y sin problema, pues podemos cortar esta parte. Esto es si queremos igual hacer, digámoslo así, colgar una tras de otra y aprovechar el espacio en una ventana o en la puerta,
y como veíamos en la imagen, ¿no? Entonces es importante porque también no vamos a utilizar ningún tipo de adhesivo, de resistol o algún pegamento que pudiera ser tóxico. Lo único que vamos a hacer es sujetar las botellas una tras de otra. Y aquí, como saben, en la tapa o en la parte superior donde viene la tapa, como tal, viene como una cejita. Entonces, lo único que hay que hacer es introducir la botella para poder sujetarla una tras de otra, ¿no? O sea, lo único que hay que hacer, solita se va a sujetar y todas previamente deben de tener tapa, que también la vamos a perforar con un clavito y es donde la vamos a poner y va a estar escurriendo en este caso de la parte superior a la inferior el agua, ¿no? Entonces, muy ingenioso esta parte. Por ejemplo, esta tira la podemos colgar en la ventana. Eso es importante, ¿no? Tiene que darle el sol para que crezcan nuestras plantitas. Si lo queremos hacer ya de manera, o sea, varias, digamos, tiras de estas, pues a lo mejor en una pared, pero sí debe estarle dando el sol, porque si no le da el sol, pues evidentemente no van a crecer nuestros vegetales, ¿no? Entonces yo creo que es un ejemplo muy práctico, me pareció muy sencillo y también pues digo, las botellas están en todos lados y es una manera muy factible de aprovecharlas. El tercer paso pues ya sería como tal, ya que las tengamos sujetadas, pues trasplantarlas, ¿no? Digo, esto previamente lo podemos hacer, digo, aquí lo propagaron por semilla, pero esto ya lo vimos cómo se puede propagar cortando. Entonces aquí si tenemos ya nuestro vegetal cortado o nuestra lechuga ya que tenga raíces, pues entonces aquí venimos y la ponemos con mucho cuidado. Y en la parte de abajo yo sí le agregaría un poquito de composta. Digo, y si no la tenemos, al menos tierra normal, de maceta, pero siempre es importante que le demos los nutrientes necesarios para nuestras plantas, ¿no? Y por último, digo, también aquí, como vamos a estar regando de la parte superior a la inferior, digo, las consideraciones que debemos tener, pues abajo va a estar escurriendo un poco el agua. Es importante que la última botella también esté perforada porque va a hacer el escurrimiento de todo. Y la idea es que no haga encharcamientos, porque si hace encharcamientos, alguna botella puede generar pudriciones en las raíces y puede, en este caso, no crecer de manera adecuada nuestros vegetales. Entonces, nada más va a escurrir en esta parte y ponemos un recipiente, ¿no? Para que no, a lo mejor estemos ahí, si es en nuestra ventana o algo y abajo les va a perjudicar, bueno, pues ponemos este recipiente. Lo podemos igual hasta sujetar de la misma botella, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy factible, es la verdad nada más aprovechar ahí el tiempo con la familia y aprovechar lo que tenemos en casa. Yo creo que no tendríamos pretextos para no poderlo hacer. Y vamos a ver un poquito del mantenimiento ya al final, porque es importante, digo, si es huerto o si es maceta, pues igual hacer ciertas, pues en este caso, pues el cuidado que tenemos que tener con nuestras plantas, ¿no? Entonces, esto para, de primera, pues, que se vuelva un hábito, ¿no? Entonces, hay que hacer un manejo durante su crecimiento y desarrollo de las plantas. Digamos, en la línea del tiempo de cualquier vegetal, al igual que nosotros, pues va creciendo, digamos, nosotros como de chiquitos vamos elongándonos, igual las plantas, y luego hay un tema, sería un crecimiento y un desarrollo, pues básicamente es la diferenciación. En este caso de los órganos, es como nosotros en la adolescencia, ¿no? Vamos cambiando ciertos aspectos físicos, pues las plantas también van dando florecitas, a veces ya los frutos. Entonces, ese es, digamos, durante nuestro ciclo, algunas de las actividades principales que tenemos que estar revisando. Primero es la fertilización con nuestra composta al momento de la siembra o del trasplante como tal, para aprovechar y en este caso darle de comer a nuestra plantita. El segundo sería quitar malezas. Generalmente esto se presenta pues también en el patio y también en macetas. Luego germinan otras plantas indeseadas y esto ahorita vamos a ir viendo cómo también nos afecta. Sería después el control de insectos, cosecha y reutilización también y volver a empezar el ciclo. Si quieren vamos viendo cada una de estas fases. Primero pues la fertilización, como tal mencionamos, al fondo de nuestro recipiente, de nuestra maceta. ¿Qué tanto? Bueno, pues depende de qué tanta composta tengamos, ¿no? Pero de nuestro recipiente, pues si es pequeño, a lo mejor la mitad, un tercio, si es ya una maceta muy grande para un árbol o para un jitomate, un aguacate, a lo mejor con
no sé, con unos 10 centímetros, ya le estamos proporcionando, pues, para que empiece a comer la planta, ¿no? Composta, digo, ya no vimos el tema de la composta porque sería el siguiente paso y es un poquito más elaborado, pero si no tenemos composta, bueno, podemos conseguirlas también o comprarlas. No es lo ideal, obviamente, pero estos son, digamos, algunos fertilizantes comunes y que sobre todo no son químicos para consumo de nosotros. Y el estiércol incluso ya directo de algunos animales que también se pueden compostear, pero pues si no tenemos de alguna manera de entrada y ya queremos hacer nuestro huerto, perfectamente le pudiéramos poner, si tenemos también el acceso a ello, a unos estiércoles de algunos animales, como son pues, algunos borregos, algunas cabras, caballo o hasta de vacas, no pasa nada, ¿no? El de pollos generalmente también no lo recomiendo mucho porque es muy fuerte, tiene, ya no me acuerdo, ahorita se me fue el nutriente, pero es creo que, bueno, más bien tiene que ver con el pH, es muy ácido y luego llega a quemar las raíces de las plantas y se pueden empezar a secar. Entonces, el único que sí no recomendaría sería el de los pollos, ¿no? Y bueno, al momento del trasplante y al realizar un pequeño hueco a un lado, o sea, si ya también nosotros ya lo tenemos el vegetal, digamos, y lo queremos reabonar, o sea que ya está en su, digamos, recipiente definitivo, pues lo único que hay que agregar es en un hueco alrededor, un pequeño hueco o hasta 3 huequitos, no pasa nada, o hasta el círculo completo, como una tipo cepa, así, y vamos a agregar la composta alrededor, o el estiércol, como lombricomposta, si ya es que ya lo tenemos de forma definitiva y nomás lo queremos fertilizar, ¿no? Entonces sería, digamos, esa es la primera parte. El segundo sería ya el control de malezas, ya que esté adaptado ya que esté nuestro vegetal. Es importante quitarle las malezas con la mano, sobre todo, es un tema ahí de, pues para que no, obviamente no vamos a rociar ningún químico. Competencia, las malezas les quitan los nutrientes a nuestro cultivo y son hospederas de enfermedades y plagas. Luego pudieran ser muy bonitas y la verdad es que a lo mejor en algunos casos pudieran no afectar tanto, pero o no lo percibimos luego así, pero luego llegan aquí animalitos y se empiezan a comer esta planta y luego ya como no tienen de dónde comer, pues se van a nuestro cultivo. Entonces, bien importante darle este seguimiento de quitarlas, es ya cuando tengamos nuestro cultivo, ya nuestro vegetal como tal, ¿no? Y por último, pues control de insectos. Primero tenemos que empezar a ver, digo, ya puse los de manera más general, pues a identificarlos. Luego nosotros vemos y decimos qué tendrá nuestra planta y es bien importante, pues por ejemplo, es muy común y se propaga mucho, por ejemplo, en las hojas de las calabazas, que son hojas carnosas, la mosquita blanca, ¿no? ¿Y dónde se encuentra? Porque empezamos a ver de la parte normal o de la parte de las que le llaman, o la que vemos nosotros de la parte superior y no vemos nada, pero atrás de las hojitas se llena, ¿no? Entonces, aquí pues tenemos un problema muy importante. Al igual que estos dos, los pulgones, los verdes y los amarillos, aparte de que van comiéndose la hoja, daña nuestro cultivo y lo que van secretando, en este caso, pues sí, lo que van haciendo en este caso de su mismo proceso, ayuda, o más que nada, es un medio de propagación de hongos, de enfermedades y dañan a nuestra planta. Aquí ya no me dio espacio poner una hoja, pero generalmente sí llegamos a ver esto. Son muy pequeños, pero sí se ven como manchitas así verdes o amarillas. Entonces, son los más comunes que puse, pero hay que estar revisando, en este caso, cotidianamente nuestros cultivos o nuestros vegetales, sobre todo para que, pues, en este caso sí logremos el objetivo de cosechar algo, ¿no? Si vemos de las mariquitas o este insecto, por favor, sí no lo maten, no lo quiten. Realmente es benéfico, no daña las plantas, lo que hace es que se come tanto los adultos, o en este caso los que vemos aquí, los amarillos, los verdes. Entonces, si lo vemos ahí, la verdad, al igual que las abejas, pues no son plaga, al contrario, nos ayudan mucho a la polinización. Entonces, si ven estos, la verdad es que no hay que matarlos, no es plaga, y al contrario, nos están ayudando a nuestro jardín. Bueno, pero pues si ya los vimos, ya sabemos cuáles son, o más bien ya sabemos que hay algún problema que utilizar, ¿no? Eso es también cómo los controlamos, qué hacemos.
Encontré esta receta por ahí y yo incluso por ahí hice otra con chiles que me funcionó muy bien. Esta es un extracto de ajo, básicamente es muy sencillo, es una cabeza de ajo, se desgranan todos sus dientes, se pelan, o sea, como si fuéramos a hacer pues algún guisado, los troceamos y con un mortero, un molcajete, pues los vamos machacando bien, puede ser hasta con la licuadora, y los colocamos en un recipiente con 1 litro de agua y los dejamos macerar durante un día, ¿no? Esto es para que se llegue a concentrar todo, pues los azufres que tienen nuestros ajos, y esto después con un atomizador perfectamente rociamos a la plaga y se va a morir. O sea, lo que hace es que pues le va a penetrar y le va a penetrar los rayos del sol y se va a morir, y es tóxico. Entonces, no para meternos mucho, pero con esto lo controlamos. Hay algunos que son jabones potásicos, también ya los venden mucho por internet y estuve viendo que es una muy buena opción. Yo, por ejemplo, alguna ocasión le adicioné tanto fue ajo y algunos chiles agresivos como es el habanero, o chiles que pican mucho, y eso también les irrita mucho y se empiezan a morir. La verdad es que hay que tener nada más cuidado, esto sí hacerlo los adultos, no los niños, pero es importante porque luego no sabemos qué hacer si tenemos un problema de alguna plaga, de algún insecto, y pues son muy agresivos, la verdad es que se propagan muy rápido y pueden quitarnos, en este caso, pues se comen el vegetal que nos vamos a comer nosotros, ¿no? Eso es de manera muy general, ya cada cultivo tiene, digamos, sus detalles, pero creo que si tenemos estas adecuaciones, tanto de cómo propagarlas y a qué distancia que les demos la proporción adecuada a nuestros cultivos o a nuestros vegetales, vamos a tener éxito, y sobre todo pues estarlos regando, estarlos revisando para tener los frutos que queramos, ¿no? Entonces es la idea de ir clasificando las más que veamos más sanitas, ¿no? Perfecto. Después nos dice Linda, en el caso de las legumbres, ¿cómo sabemos que ya están listas para cosecharlas? Ay, perdón. De las legumbres, como legumbres, como, ¿qué sería? ¿Como frijoles? O no sé, ¿cómo cuál? Legumbres, chícharos. Pues sí, No yo creo. Bueno, es que que no nos especificó. Dice como papa. Ya nos escribió acá en el chat. Como papa. Generalmente cuando vemos que ya está floreciendo, como acá en la imagen de acá del manejo, ahorita rápido se la pongo, empieza ya a florecer nuestra papa, entonces quiere decir que ya empieza a ver, ya produjo más raíz, y en esa raíz ya tiene, pues digamos, pequeñas papas, ¿no? O sea, después de que ya vemos como esta imagen, la voy a acercar un poquito, este es un dibujo, pero bueno, lo voy a poner aquí. Incluso ya acá en esta parte, pues dieron flor, pasa la parte de la flor, ya se secó, en este caso nuestra flor, ya se está cayendo nuestras florecitas, es el momento, digamos, y la planta tiene ya una parte, se ve como de senescencia, el color ya un poquito ya no es tan verde, entonces ya es el momento ideal de que ya desarrolló papas en su raíz propia, ¿no? O sea, ya debe estar en una etapa de senescencia, no seca completamente, pero ya no también tanto urgente. Aquí ya se puede cosechar perfectamente, ¿no? También ya existe, son papas más chiquitas, pero aquí de alguna manera todos los nutrientes que mandó de la parte aérea los mandó para la raíz, los acumuló y crecieron más las raíces, y en este caso las papas. Ok. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, un poquito más lejos, sí. Me tuve que cambiar de audífono. Nos pregunta Berenice, ¿más o menos qué porcentaje de abono animal es recomendado? En el caso ya como tal para nuestras macetas, si no tenemos composta, debe un 20 a 30% de nuestro recipiente, tiene que ser el recipiente proporcional a nuestro vegetal, pero igual no recomiendo mucho de la composta, puede ser hasta incluso el 100% de pura composta ya bien elaborada, ¿no? Para ya utilizarlo en una maceta, pero ¿qué pasa con el estiércol? Que al final, como no está composteado, pudiera tener todavía algunos microorganismos buenos, pero también malos. Entonces, de un 20 a 30%, yo creo que sí nutriríamos y no perjudicamos a nuestro vegetal.
Ok, bueno, nos manda saludos Elinda desde Chicago. Muchas gracias, Elinda. Verónica, ¿se puede hacer un huerto en cajas de madera o de plástico? Sí, claro, perfectamente se pueden utilizar. Las cajas de madera, lo único que sí recomendaría es un poco reforzar los laterales, porque luego con el paso del tiempo y la humedad pudieran quebrarse o, pues sí, dañarse, ¿no? Y en la parte, y nada más tener cuidado en que sí estarlas regando constantemente, porque al final, pues, si la dejamos en la azotea, ahí rápidamente hay mucha evaporación y nuestros vegetales se pudieran sufrir. Ahí sí habría que estar un poquito más al pendiente, sobre todo de la humedad. Que la humedad, ¿cuál es la correcta? Es como la prueba de la composta que hicimos o prueba del puño. Tomamos la tierra o ya mojada o ya con el riego y no debe de escurrir agua al apretarla, pero debe de dejar la mano húmeda. Ese sería, digamos, el término muy sencillo para determinar la humedad. Ok. Después, Mónica dice, en mis tomateras vi rastros de gusano minador. ¿Cómo puedo eliminarlo? ¿El jabón potásico podría servir? Sí, digo, ahí ya habría que ser algo más, un poco más específico. Sí podría servir ahí jabón potásico. Hay otro que se puede conseguir que se llama extracto de NIM, algunos extractos de mismo ajo, pero ya un poquito más elaborados. Son orgánicos todos, no dañinos para la salud, pero ya en unas concentraciones un poquito más altas para que hagan mayor efecto. Hay que tener Ok. cuidado porque al final pueden ser muy abrasivos y siempre los recomiendo, como les comentaba, o muy temprano o tarde, que es cuando están más cualquier tipo de insecto está más, digamos, tranquilo y se puede llegar más rápido, en este caso, el ingrediente activo a dañarlo o lo que estemos aplicando. Ok. Después Lupita nos pregunta si la preparación de ajo se puede meter al refri. Sí, pero es muy fuerte, no lo recomiendo. La verdad es que sí lo hice, sí, sí, o sea, sí es muy penetrante. Yo lo recomiendo más que nada en un lugar que esté a la sombra, no es como que tenga que estar ahí o sea, sí va a tener una mayor vida, ¿no? Pero yo creo que también para el efecto de lo que queremos controlar en el momento, por eso hacemos poco, tratamos de que si sobra poquito, si vemos al tercer día que todavía hay plaga, volvemos a hacer una segunda aplicación. Pero si después del tercer día ya no hay plaga, pues realmente si sobró poquito, yo ya recomendaría un poquito o desecharlo o incluso también si tenemos una composta a la par, aplicarle a la composta para el tema de algunos insectos que pudiera tener ahí y volvemos a hacer otro cuando se requiera, porque en el refri pudiera es muy concentrado para los alimentos también. O sea, sí es